De ahí vamos a... ¿Dónde está? Ya. A ver. Buenas tardes. Ay, ya. Voy a... Ajá. A ver, ¿cómo? Ahorita, ahorita estoy en clases. ¿Le parece si le llamo mañana? Tendría que ser porque yo termino a las 9 de la noche. Disculpe que no le pueda contestar ahora. Lo que pasa es que como estoy en clases, tengo que terminar. Ya, en la medida de lo que avance hoy día en mis clases, le voy a... Me había olvidado, la verdad. Le voy a enviar todas las... Sí, sí. Sí. Sí, me he olvidado la verdad, pero le voy a enviar para que usted pueda acordarse al corriente y ya pueda avanzar, ¿no? Con las clases, con los temas. Ya, sí, sí, por eso. Ahorita, sí, como le digo, ahorita estoy en clases, no lo puedo atender así como quisiera con tiempo. Disculpe que le tenga que cortar, pero estoy en clases. Mañana yo le voy a llamar porque tengo clases hoy día hasta las 9 y no lo voy a poder atender. Y si le atiendo ahorita, mis alumnos van a empezar a reclamar y puedo tener problemas. Yo mañana le llamo. Disculpe. Ya, sí, no se preocupe. Listo. Buenas tardes, buenas tardes. Este tema no es muy complicado, así que vamos a avanzar. Lo que es seguridad basada en el comportamiento. ¿Se está observando mi pantalla? Sí, profe. Ya, vamos a empezar entonces. Me he olvidado que le he puesto sonidos. Le voy a quitar mejor los sonidos. Ya está. Ya. Seguridad basada en el comportamiento. Lo que vamos a hacer es... ¿Cómo así ayuda a efectuar operaciones seguras? Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que nos accidentamos? Díganme, ¿por qué creen que nos accidentamos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. ¿Por qué creen que nos accidentamos? Eh,
porque nosotros tal vez no, mayormente tenemos la culpa nosotros, que no tomamos las medidas correctas, tal vez, profe. ¿Ya? ¿Qué más me pueden comentar? ¿Por qué creen que nos accidentamos? Porque no cuidamos bien, por no cuidarnos bien en el trabajo o por no obedecer también. ¿Por qué más nos accidentamos? Entonces, si nosotros leemos lo que dice esta diapositiva, las acciones inseguras de las personas son responsables de la mayoría de los accidentes. ¿Qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos es por decisiones inadecuadas. Ya, entonces tenemos una teoría, la teoría del iceberg. ¿Qué nos dice la teoría del iceberg? Que en sí, cuando se desarrollan cuando se quiere analizar cuáles son las causas de los accidentes, nosotros evaluamos las lesiones, los daños, las lesiones que pueden ser incapacitantes como las lesiones que no son incapacitantes. Pero ¿qué pasa? Que existe más o menos un 90% de acciones que no las estamos evaluando. Y estas acciones son las que se convierten luego en accidentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es algo así como lo que sucedió cuando estaba el Titanic, ¿no? Ellos decían que era un pequeño iceberg, el cuerpo de hielo con el cual se iban a chocar y que simplemente lo iban a pasar. ¿Y cuál fue el problema? Que terminó destruyendo al barco. Es algo parecido. Lo que nosotros evaluamos deja más del 90% de accidentes libre. Entonces esos accidentes son los que debemos impedir que se desarrollen. ¿Cómo? Nosotros tenemos que analizar los incidentes. ¿Cómo así los incidentes? O sea, aquellas cosas que no generan daños, tenemos que analizarlos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué está diciendo los comportamientos de riesgo y el desvío? ¿Qué pasa? ¿Qué es un incidente? Un incidente es aquel suceso que no genera pérdida, que no genera daño. Por lo tanto, el incidente puede ser, por ejemplo, la caída de un objeto que no necesariamente va a tocar al personal. ¿Ya? ¿Y cuál es el inconveniente? Que si se acumula una gran cantidad de incidentes, se puede generar daños materiales, se puede generar lesiones incapacitantes. Los incidentes que en su momento no son controlados, posiblemente en un futuro se van a convertir en accidentes. ¿A qué se le llama desvío? A que el personal no realiza, de acuerdo a los procedimientos de trabajo, las acciones o decisiones. ¿Cómo se le llama eso? Comportamiento de riesgo. ¿Ya? Y la investigación de estos incidentes, o la investigación de los accidentes, perdón, es un proceso reactivo. ¿Por qué se le llama que es un proceso reactivo? Porque nosotros efectuamos los controles una vez ya sucedido, una vez ya efectuado, ¿no? El daño. Por lo tanto, lo único que hacemos es actuar frente a lo que ya sucedió, pero no debería ni siquiera suceder.
Ya, esto es más o menos algo que explica el desarrollo de la cultura del trabajador. Ya, la famosa curva de Bradley. En la curva de Bradley, entonces, se tiene el desarrollo de la seguridad. Primero tienes la etapa reactiva. Cuando nosotros hablamos de la etapa reactiva, la tasa de pérdidas o la tasa de accidentes es demasiado elevada, porque el trabajador o nuestro equipo de trabajo realiza mediante los instintos naturales. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, ellos se guían de acuerdo a lo que va sucediendo. No, nunca me ha pasado nada. Nunca he tenido un problema cuando he estado haciendo esta operación. Pero ¿cuántas veces los trabajadores toman decisiones inadecuadas? Los instintos naturales, porque no está razonando de una manera correcta cómo es que debe o no debe realizar las acciones en el trabajo. En los instintos naturales tenemos una seguridad a partir de los instintos naturales, falta de involucramiento de la gerencia y falta de supervisión. ¿Y qué pasa? Que cuando no estamos atentos al lugar de trabajo, vamos a terminar accidentándonos. Por lo tanto, luego del accidente recién se van a efectuar los controles. Eso es reactivo. Una vez pasadas las cosas, recién yo voy a ejecutar las medidas. Ya, el siguiente caso, cuando es dependiente. ¿Dependiente de quién? De la supervisión. ¿A qué se refiere? Que el trabajador es como un bebé. Cuando uno nace depende de su madre. ¿Ya? Es alguien dependiente. En el caso de la seguridad dependiente, ¿de quién depende? Solamente cumple los protocolos o las medidas cuando está el supervisor. Ese trabajador que cuando se va el jefe no quiere hacer el trabajo, es flojo o tiene problemas para acatar las órdenes. Solamente las acata cuando el supervisor está presente. Es dependiente del supervisor. Ya sigue faltando compromiso de la gerencia. ¿Por qué dice seguridad como condición de empleo? Porque solamente efectúa la seguridad cuando está el supervisor. Es una condición, necesita estar el supervisor para que practique la seguridad. Ya, luego, ¿qué pasa? Que generalmente los supervisores se comportan como jefes. Entonces empiezan a dar órdenes. Y eso genera, en algunos casos, ¿no? Tanto es que el jefe amenaza, el supervisor amenaza, que genera un miedo. La próxima te voy a despedir, la próxima te voy a despedir, que ya estoy harto de que cometas tantos errores, que no sé qué cuánto. ¿Ya? O la disciplina. Como que quisiera dar, como que no se realiza de una manera en equipo, sino simplemente lo único que hace es dar orden, 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 orden. Y con eso intenta restringir el comportamiento del trabajador. Pero no es así, porque el trabajador siempre encuentra alguna manera de no desarrollar las tareas como se le tiene, al menos cuando se le quiere obligar, no lo realiza de una manera colaboradora. Ya lo hace porque, pucha, ya, pues si no le hago caso, el jefe de repente me manda un memo. Falta capacitación, ¿por qué? Porque el trabajador no puede realizar las cosas solamente cuando el supervisor esté presente. Debe hacer la seguridad cuando está y cuando no está. El siguiente paso es la seguridad individual o independiente. ¿Y por qué eso es algo negativo? Porque cuando la seguridad es individual, solamente existe involucramiento personal. No existe el grupo de trabajo. Solamente yo quiero hacer las cosas. Porque yo quiero hacerlo así. Y porque yo puedo hacer las cosas mejor solo que en conjunto, en grupo.
Existe un involucramiento personal. Yo puedo hacer porque yo soy mejor y ese. Una interiorización, un yoísmo. Valores personales, el egoísmo. Y cuidado consigo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que yo cuando formo parte de una empresa, no simplemente debo cuidarme a mí. Yo debo trabajar en equipo. Yo debo realizar las tareas o trabajos en un grupo, en un conjunto. ¿Ya? Permítame un segundito. Caracho. Ya. Ahora, cuidado consigo mismo. El problema es que no trabaja de manera ordenada. Solamente lo hace porque él cree que tiene la razón. Práctica, experiencia y hábitos que son netamente individuales. El reconocimiento individual. No cree que al hacer solo las cosas es mejor. Al final tienes el interdependiente y es la mejor conducta, y como se darán cuenta, en cuanto a la curva de Bradley, las pérdidas han empezado a disminuir desde los instintos naturales al llegar a la seguridad interdependiente. Los equipos de alto desempeño ha disminuido en una gran medida. Se podría decir que las tasas de pérdidas ya es mínima. ¿Por qué? Porque existe una colaboración. Porque existe una contribución. A nivel de equipo se refiere porque una cosa es un grupo de trabajo y otra cosa es un equipo de trabajo. En un equipo de trabajo, los que forman o conforman este equipo se conocen a sí mismos y se conocen a los miembros, los demás miembros. Conocen sus fortalezas, sus oportunidades, también sus debilidades y sus amenazas. Y saben en qué momento puede liderar uno u otro miembro. Eso es un equipo, se conocen. En cambio, en un grupo no se conocen, intentan coordinar las cosas porque bueno, pues ya están en esa área y tienen que trabajar como conjunto. Ahora, es lo ideal, porque ayuda a otros a cumplir los objetivos y a mejorar continuamente. Ahora, esto que dice guardián de los otros es política que a veces es algunas políticas que implementan algunas empresas. Arca Continental Lindley, o sea, el que produce Coca-Cola, lo realiza de esa forma. ¿Y cómo es el guardián de los otros? Que yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, y entre nosotros nosotros los cuidamos a ustedes y ustedes nos cuidan a nosotros. Es un trabajo más colaborador, más integral. Ahora es un orgullo organizacional, ¿por qué? Porque la tasa de pérdidas ha disminuido de una manera que se observa, se ve en las estadísticas, se ve en los reportes, entre otros. Ya, este de los equipos interdependientes, ¿cómo se puede explicar? Entonces, cuando uno intenta implementar la seguridad basada en el comportamiento en una empresa, es un trabajo que más que dinero, porque se deben implementar medidas, es trabajar bajo la cultura o el comportamiento. Es algo, por decirlo, más psicológico. Entonces, ¿cómo puedo yo motivar a que el trabajador lo haga? Poniendo tal vez metas, poniendo tal vez incentivos. Cuando lleguemos a las, no sé, 20,000 horas, hombres, sin accidentes, se les va a dar tal a todos los trabajadores.
Cuando lleguemos a las 100.000 horas sin accidentes, le vamos a dar. Por ejemplo, Arca Continental Lindley lo que hizo fue los gerentes, la junta, los que son los más altos representantes de la empresa, les dijeron a todos los trabajadores que si en un año no habían accidentes, los gerentes les iban a hacer una parrillada a todos los trabajadores. Una parrillada como un compartir, ¿no? Entonces, para que se sienta de una u otra forma que hay un compromiso entre ambas partes. Entonces, para cumplir el objetivo, todas las áreas empezaron a coordinar. Todos empezaron a cuidarse el uno al otro. Y cuando se llegó a la meta, lo importante es que se cumpla con lo que se ha prometido. Si no se cumple con lo que se ha prometido, al final uno queda como charlatán. Y los trabajadores después no van a tener el mismo compromiso con la empresa. Entonces, Arca Continental Lindley cumplió. Veías ahí unos patas así blancones con su... Al final, como tenían, y ellos les habían prometido que ellos iban a hacer la parrillada, entonces veías cocinando ahí al gerente general de la empresa. Y eso no significa que se vaya a perder el respeto. Al contrario, es que se está cumpliendo con lo prometido. ¿Para qué? Para que el trabajador también se comprometa y cambie su forma de pensar. Si el trabajador entiende que cuando trabaja debe colaborar con las demás áreas, no solamente debe fijarse en los problemas o situaciones que suceden en su área y poder solucionar otros problemas que tal vez eviten accidentes, entonces la tasa de accidentabilidad, lo que es la frecuencia y la severidad, empieza a disminuir. Todo porque la cultura y el comportamiento se modifican. ¿Ya? Lograr un decrecimiento del índice de frecuencia de accidentes en la organización, incluyendo, ¿cuál es el objetivo? Se debe incluir la eliminación de procedimientos y prácticas inseguras, prácticas, comportamientos perjudiciales para la seguridad, de manera que no permanezcan en el sistema, mediante la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las bases científicas? Entonces, y ahora, ¿qué es el comportamiento? La definición de comportamiento es todo acto observable y medible. Todo lo que puedas observar y medir es comportamiento. Sea positivo o negativo, todo es comportamiento. Ejemplos, acá tenemos algunos comportamientos observables. Las posiciones de trabajo correcta también para elevar, o sea, para hacer el levantamiento manual de cargas. La forma en que se ejecuta una determinada operación. El estado en que queda algo después de hacer determinada operación. Ahora, en las bases científicas tú tienes los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Es o son los eventos que causan el comportamiento o que preceden, o sea, que se desarrollan antes del comportamiento. Y los consecuentes o consecuencias son los resultados del comportamiento. Es aquel efecto positivo o negativo que se va a generar en el trabajador. Son los resultados del comportamiento para el individuo. Ya, una pregunta clave es, ¿por qué se producen los comportamientos inseguros? ¿Por los antecedentes o por las consecuencias? Por los antecedentes, profe. Porque cuando se puede predecir las cosas, se soluciona por anticipado. Entonces ya no tenemos problemas por estar reaccionando. Generalmente
si corriges el antecedente, entonces estás disminuyendo en una gran cantidad. Ya, acá hay ¿no? algunas bases científicas que los antecedentes como las consecuencias influyen en el comportamiento, pero ambos lo desarrollan de forma diferente. Los antecedentes influyen en los comportamientos indirectamente. Primero, porque sirven para predecir las consecuencias. Entonces, yo podría efectuar las medidas en los antecedentes para evitar que se desarrollen esos comportamientos. Las consecuencias controlan a los comportamientos de forma indirecta, de forma directa. Las consecuencias de forma directa y los antecedentes de forma indirecta. ¿Cómo así? Lamentablemente todavía las personas, o bueno, si esto se pudiera implementar, ¿no? Primero tendremos que combatir el hecho de que cuando un trabajador en sí va a tomar a conciencia lo que dice el Departamento de Seguridad, lamentablemente cuando le pase algo, antes de eso el trabajador va a seguir haciendo su labor, va a seguir desempeñando sus funciones, porque todavía no le pasa nada. El día que le pase algo, ahí hay problemas. Por ejemplo de los antecedentes. La capacitación y el entrenamiento que sirven, al menos en una medida, para poder identificar cuáles son los trabajadores que no están cumpliendo o acatando. La capacitación, la información, la inducción, los modelos, lo que ven en otras personas. ¿Cómo hace él su trabajo? Nunca se ha accidentado y él siempre hace de esa manera. Y creen que al realizarlo de esa forma es correcto. Lamentablemente no cumplir las reglas y normativas. También no cumplir las instrucciones del supervisor. Entre otros que van a generar un problema. Ya, ejemplo de consecuencias, recibir retroalimentación. ¿A qué se refiere? A que yo voy a después de lo que le había comentado de su comportamiento, de corregir ese comportamiento, entonces yo hago yo desarrollo como que fuera un repaso de lo que le habíamos dicho. La retroalimentación es importante, es algo positivo, porque cuando estoy observando y le estoy haciendo entender al trabajador que cuando él cambia su comportamiento, entonces también los incidentes o accidentes ya no son críticos. Recibir felicitaciones o una distinción. ¿Por qué transforman de manera directa? Porque lo que viene después de que yo he efectuado mi trabajo de manera correcta es lo que me puede hacer mejorar aún más. ¿Como una motivación? Algo así. Recibir reprobación o sanción también. Tienes por un lado lo positivo y por otro lado lo negativo. Pero hay que saber también cómo llamar la atención, no se trata de gritar, de ofender. Cuando el trabajador es escuchado y tomado en cuenta frente a las recomendaciones que él puede dar en determinadas áreas, puede ser también algo positivo para el trabajador que lo tomen en cuenta, ¿no? Y lamentablemente la consecuencia que no se desea es sufrir un accidente. Después de ese accidente los trabajadores ya no son iguales. Si es que les pasa, ya el trabajador entiende de otra forma. Pero lamentablemente no debería ser
como algo reactivo, o sea, me sucedió el accidente y después de eso recién yo me voy a corregir, sino algo preventivo, debe ser antes de, no después de. Ya, más o menos eso es lo que se refiere a seguridad basada en el comportamiento. Hasta ahí nomás, porque si seguimos avanzando, esto ya es un tema netamente de seguridad, de otras cosas. Principalmente yo quería que entiendan el modelo del iceberg, lo que nos dice la curva de Bradley, la evolución del comportamiento y cómo se desarrolla, cómo se ejecuta este programa. ¿Ya? ¿Y dónde voy a actuar entonces? En las conductas inadecuadas, en los actos subestándar. Ahí es donde debo realizar las medidas pertinentes. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Ya. Voy a ver qué más tengo que avanzar. Ya expliqué seguridad basada en el comportamiento. Permítame un momentito. Voy a revisar la contextualización. Ya, si no me equivoco, la semana pasada les he hablado del PETS, ¿no? Ya, vamos a hacer entonces, no sé si les he explicado o no les he explicado el hiper C. A mí, profe, me faltaba. Ya, vamos a explicar el hiper C. Ya, el hiper C. ¿Para qué nos sirve el hiper C? Porque nosotros debemos ejecutar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y realizar medidas de control. Ya, ¿qué normativa tenemos? Ya sabemos que existe la ley 29783, cuyo reglamento es el decreto supremo 005, y la ley 30222 como modificación de la ley 29783, y el reglamento también se modificó. Ya, ahora, los objetivos, esto sí les he explicado. Cuáles son, que establece las normas mínimas, que debe adoptar un enfoque, que debe corregir, debe permitir que participen los trabajadores. En el sistema de gestión deben estar capacitados, informados y deben ser consultados para cumplir de una manera eficiente. ¿Qué se les debe brindar? Las facilidades, acá está. Entonces, en los servicios de seguridad, todo empleador organiza un servicio de seguridad en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es preventiva, esencialmente preventiva, antes de, no después de. La identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. También existen factores en el medio ambiente. En este momento, por ejemplo, tenemos un peligro biológico que nos podría generar una enfermedad. El asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo. La participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas. Y el asesoramiento en materia de salud, de seguridad, de higiene en el trabajo y también de ergonomía. Ya, todo ello son algunos de los servicios. Todo empleador organiza un servicio en el trabajo, un servicio de seguridad en el trabajo propio. ¿Para qué? Para mejorar. Ya. La participación, siempre el trabajador va a llenar su formato, que puede ser un hiper C o un ATS. Ya, ahora, ¿qué es? O sea, ¿a qué se refiere la evaluación de riesgos? El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo.
O sea que la puede actualizar más veces, sí, dependiendo de cuál es, si es que han cambiado los procesos o si es que se ha modificado la ley. En ese momento se puede modificar. Acá está mencionándote. Ay, perdón, estoy malito. Ay, carajo. Perdón, un ratito. Ya. Ay, carajo. No, ¿dónde está? Acá está. Entonces, ¿pueden cambiar las condiciones en el trabajo? Sí. Pueden cambiar el proceso también. ¿O cuándo se puede actualizar también? Cuando se hayan ocasionado daños. Daños a la seguridad, a la salud y seguridad en el trabajo. Actualmente, ¿por qué es más, en este momento, por qué está siendo, digamos, más importante la salud? Porque este riesgo biológico tiene un impacto bastante fuerte, es bastante grave adquirir esta enfermedad. Por lo tanto, se deben tomar todas las condiciones, según sea el caso. Ahora, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario, entonces se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Se deben realizar medidas de protección, medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de seguridad y salud. Ya, esto es más un requisito que debe cumplir el empleador, o sea, el que te ha contratado, para que no hayan problemas. ¿No? Acá tenemos, ¿qué es un peligro? Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Situación o característica inherente que puede generar un daño. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en esta imagen se está observando como un trabajo en altura con su arnés. El peligro es algo inherente. Por ejemplo, la altura a la cual yo voy a hacer la tarea. Yo me puedo resbalar, aún así tenga mi EPP, yo me puedo resbalar. Hay ciertas situaciones que son inherentes, que me podrían generar lesiones. El peligro en este caso es el trabajo en altura, porque yo me tengo que ubicar en esa posición para realizar o ejecutar esta maniobra. Ya, ese es el peligro. Recuerden que el peligro genera un daño al GMAP: gente, equipos, máquinas, ambiente y proceso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ya. El riesgo, ¿qué es el riesgo? Entonces, es la probabilidad, o sea, es la materialización de este peligro. Es lo que te va a generar, o lo que te podría generar. Por ejemplo, aplastamiento, un accidente vehicular, que tu mano se quede atorada en alguna parte de la máquina o equipo. En fin, ese riesgo es la consecuencia. En teoría, dice, es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipo y al ambiente. También puede ser el proceso.
¿Ya? Entonces, ¿cómo uno puede distinguir un peligro de un riesgo? Haciéndose una pregunta. El peligro se puede responder con ¿qué es lo que me puede dañar? Puede ser una máquina, una herramienta, la zona desordenada. ¿Y cuál es el daño que me va a generar? Ese es el riesgo. Ya, el tropiezo, la lesión, en fin, entre otras cosas. ¿Y qué es el riesgo residual? Es el riesgo que existe, aún así yo haya ejecutado medidas, siempre existe, así sea un menor, pero existe un riesgo. Así sea en menor grado, pero existe un riesgo. Entonces, ¿qué es el I+C? Es un proceso utilizado para identificar peligros, evaluar riesgos y sus impactos, y para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir, de minimizar los riesgos a niveles establecidos, según norma. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Dígame. Ya que estamos hablando del I+C, hay unos artículos, el artículo 95, el artículo 96, el artículo 30. Eso no cambia, ¿no? O sea, digamos, qué sé yo, de repente, un ejemplo, ¿no? Cerro Verde o Antapacay, eso no lo pueden cambiar, ¿no? Esto es algo general, ¿cierto? ¿O no es así? Sí, estos son definiciones, o sea, está descrito de acuerdo a la norma. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer como empresa? La norma, cuando se establece, cuando se aprueba, te dice lo mínimo que tú debes cumplir, pero no te dice en sí si te obliga a que cumplas lo mínimo, ¿ya? Pero no te obliga a que cumplas de más, que seas más estricto, que tus medidas sean mejor realizadas, que tú de repente utilices una normativa internacional aparte de la... O sea, una normativa internacional se supone que es más exigente que lo que nos dicen acá en Perú, ¿no? Entonces, de repente yo lo puedo implementar. Claro, estos en la ley están establecidos los lineamientos básicos, pero me obligan a cumplirlos como mínimo. Pero ¿qué pasa si yo cumplo por encima de lo mínimo? Entonces estoy haciendo más. Y es mejor que sea así. ¿Por qué? Porque se va a disminuir la tasa o la cantidad de accidentes. ¿Sí le quedó claro? Claro, o sea, más que todo yo me refiero, profesor, a, por ejemplo, el artículo 96 habla de jerarquía de controles, ¿cierto? Ah, ya, sí. Ya, entonces, digamos, esto me vaya una minera, por ejemplo, como le di el ejemplo, no me voy a hacer ver, esto siempre va a ser jerarquía de controles, ese artículo 96. Ah, sí. Cuando me vaya otra minera, por ejemplo, como le digo, no Antapacay, siempre va a ser jerarquía de controles, el artículo 96, eso no puede cambiar. Sí, no va a cambiar en sí. Es más, cuando nosotros hablamos de minería, la explicación de la jerarquía de controles es la más detallada que pueda existir. Minería lo explica de una manera que cualquier empresa entiende, o cualquier personal que lo vaya a leer entiende. Al menos que tenga, ¿no?, los conocimientos básicos de seguridad. ¿A dónde quiero llegar con eso? En todas las minas tienen la misma jerarquía. ¿Pueden aumentar cosas? Tal vez. Pero la jerarquía es la misma, es esta. Si no me equivoco, viene después. Ya, ¿cuál es la jerarquía? Viene un poco más adelante. La jerarquía que me estás hablando es esta. Y es esa misma jerarquía que se utiliza en Cerro Verde, en Antapacay, en Antamina, en Bateas, en Orcopampa, en Yauliyacu, Chuquchacua o en cualquier empresa minera. No solamente minera, bueno, principalmente el decreto supremo actúa sobre las minas, ¿no? Pero pueden ser minas subterráneas, minas superficiales y también minas que explotan caliza,
¿no? Algunas empresas también, por ejemplo las cementeras, en algunos casos utilizan el decreto supremo 024. Porque es un estándar que tiene ¿cómo le llamaríamos? Requisitos más estrictos. Entonces, para el cumplimiento yo también necesito ser más estricto. ¿Ya? Y ahí está. La misma jerarquía se aplica para cualquier otra empresa que sea del rubro minería. Pero si también lo quiero aplicar en otra, no hay ningún problema. Ya, la jerarquía de controles. Pero vamos a llegar hasta ese punto poco a poco. Entonces, primero vamos a explicar aquí. Ya estamos acá, ¿no? La evaluación de los riesgos. El I/C, la evaluación de los riesgos, qué es lo que debe realizar. No, es un proceso, la evaluación de los riesgos es un proceso que viene después de la identificación de los peligros. Permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, o sea, de los peligros, proporcionando la información necesaria para que se tomen medidas. Tanto el titular de actividad minera, ¿quién es el titular de actividad minera? Es el responsable de la mina, el gerente general, el gerente de operaciones. Ya también esta información la debe desarrollar las empresas contratistas, los trabajadores, los visitantes. Ya, y que es un proceso en el cual brinda información para tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar, y si no se puede eliminar, disminuir, o utilizar alguna barrera capaz de contrarrestar ese efecto negativo. El control es el proceso, la toma de decisiones basado en la información que tenemos del campo, de lo que ha ido aconteciendo. Se orienta a reducir los riesgos, a reducir esa gravedad, a reducir esa frecuencia, a través de medidas correctivas. Se tienen que corregir para que no siga sucediendo. La exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica. Para demostrar que es eficiente. Ahora, de acuerdo a lo que es el decreto supremo, define dos cosas, ¿no? El acto subestándar y la condición subestándar. Estos están referidos, uno, el acto subestándar. Es el comportamiento que realiza el trabajador que va en contra del estándar, en contra de lo establecido. Son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador, que no se realizan de acuerdo al PETS, al procedimiento escrito de trabajo seguro, o estándar establecido y que pueden causar un accidente. Por ejemplo, el hecho de transportar trabajadores en las cuchillas de un montacarga. Es un acto subestándar, pone en riesgo la vida de otro trabajador. Es una acción o práctica incorrecta. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Ahora, las condiciones subestándar son propias del medio, del entorno de trabajo, que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente. Por ejemplo, una condición subestándar puede ser el suelo que se está resquebrajando, que se está fracturando, que está teniendo problemas tiene inestabilidad. Eso es una condición subestándar porque no depende de mí. Ahí tenemos, por ejemplo. Dime. Es como una obligación. Es una forma de verlo. Permítame un segundito. Ay, caracho. ¿Qué, papi?
enfermedad. Ay. Acá tenemos, imaginemos que al trabajador se le obliga a estar a esa determinada altura, pero no se le entrega el arnés de seguridad, porque se le dice que esa escalera es fija y no necesita el arnés de seguridad. ¿Ya? Y lo cual es mentira. ¿Por qué necesita el arnés? Porque esa escalera no tiene barandas. No tiene algún control de si es que para que se evite la caída del trabajador. Ahora, no solamente del trabajador, sino de los dispositivos que esté utilizando. Martillo, en este caso un ladrillo. Y ese mismo ladrillo puede generar un daño a otro trabajador. ¿Qué es un incidente? Ah, ya, me estaba olvidando. Acá el acto subestándar es que el trabajador, a pesar de que no tiene los implementos, realice su labor. ¿Y cuál es la condición? Que como no le está entregando, no depende de él que le den el arnés. Ya es una condición. ¿Por qué? Porque es propia de su medio de trabajo. Él debería utilizar un arnés. Pero profe, si no tiene mucha altura, aún así. Me obliga la ley a utilizar un arnés cuando tengo una altura superior al 1,80 m. Apenas esté 1,80 m por encima del piso, automáticamente debo utilizar un arnés. Si es que voy a realizar trabajos en determinadas alturas. ¿Ya? El incidente es el suceso con potencial de pérdidas. Acaecido se refiere a que sucede. O sea, es un suceso con potencial de pérdidas desarrollado, si quieres entenderlo, en el curso, o sea, en el desarrollo del trabajo, o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. El incidente no causa lesiones. Cayó un martillo, pero cayó al lado del trabajador, no le cayó a él. Es un incidente. Como decía en el caso anterior, en seguridad basada en el comportamiento, si yo corrijo los incidentes, así no va a haber problemas en cuanto a los daños que se puedan generar. Para no marearlos, vamos a pasar eso de incidente peligroso. Ahora, un accidente de trabajo es como hablar, ¿no? Es un suceso no deseado. Acá lo define de otra manera. Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión. O sea, que me lo haya causado en el trabajo por mi labor, o que fuera en el lugar, o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Una lesión orgánica, la perturbación en la función de alguna parte de nuestro organismo, o la invalidez, o también la muerte podría ser el accidente de trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes. O sea que si me ordena mi jefe y me sucede un accidente cuando estaba realizando la labor que me había encomendado, es su responsabilidad de mi jefe. Pero igual es un accidente de trabajo. Incluso dentro y fuera.
¿ya? Que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. ¿Cómo es la ejecución de una labor bajo su autoridad? Entonces, él me dice que lo acompaña a cierta zona porque quiere que yo lo apoye. Y cuando lo estoy apoyando, me pasa un accidente. Que puede ser fuera del lugar de trabajo. ¿Cómo así, profe, fuera? Imaginemos, te están trasladando a ti hacia Arequipa. Tú trabajas en Antamina. Te están trasladando a Arequipa y en el transcurso, en la ruta que ha tomado el vehículo, tiene un accidente. Como era fuera del lugar de trabajo, pero todavía estás... ¿cómo le llamaríamos? Si bien ya terminaste de trabajar, pero en sí, ¿cuándo termina esa ejecución? Cuando tú llegues, cuando tú pises suelo arequipeño. Ahí ya la empresa verificó que tú has llegado sano. Y ya si te vas a otro lado, esa es ya tu responsabilidad. Y ha pasado. Antes, cuando no estábamos en la pandemia, se iban a jugar la pichanga, el fulbazo, o se iba con la... O se iba a buscar a la amiguita, ¿no? A esa amiguita que lo recibe bien al minero. Entonces, Una malcriada, profe, una malcriada. exacto, entonces sacando un rato para desestresarse, para luego ir recién con la esposa o con la novia, entonces para desestresarse ahí la malcriada. Entonces, A la iglesia, profe. a la iglesia, ya digamos que vas a la iglesia ahí con la monjita ya. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que mientras estabas trasladándote a ese lugar, como el que te estaba transportando, imaginemos es Cruz del Sur, te estaba transportando Cruz del Sur. Ahora, tú llegaste, pisaste suelo arequipeño, elaboran un informe. El que te ha transportado elabora un informe. Toda la guardia ha llegado bien a Arequipa. Me estoy destinando hacia la ciudad de Huaraz, Ancash, nuevamente, para recoger la siguiente guardia. Ya, y el operador, el transportista, entonces vuelve a retornar, vuelve a regresar y así sucesivamente. Entonces, como te dejaron a ti acá y no sabían lo que ibas a hacer, supuestamente estaban creyendo en tu palabra que ibas a ir a tu casa. Perdón. Mientras te estabas transportando, por ejemplo, ¿no? En el caso de ahora, por no cumplir los protocolos, por el distanciamiento y todo eso, entonces te vas a otro lado que no es tu casa y adquieres el virus. Es tu responsabilidad, no de la empresa. Porque se supone que las decisiones que debes tomar no son simplemente cuando estés trabajando. Aún puede ser fuera también del lugar de trabajo. Ay, caracho, está que me molesta esto. Permítame. Está grave, profe, está grave esa gripe. Esta vaina es horrible, no se lo deseo a nadie. Ya me está preocupando, profe. Ay, no, sí me agarró. Creo que es coronavirus. No es porque lo primero que te hace el corona te deja sin olfato. No me ha dejado nada todavía. Claro que sí, te deja sin olfato, sin gusto, nada. Así es. Ya, profe. Así Está es. bien. Actúa sobre los sentidos. Simple. En sí actúa sobre el sistema nervioso que te permite, ¿no? Desarrollar los sentidos. Por suerte yo ya estaba preocupado, créeme, ya estaba preocupado en la mañana porque hubo un momento en que no olía. Ah, su madre, ya me estaba preocupando ya. Y de pronto empecé. Ah, ya. Ha disminuido mi sentido de olfato, pero está ahí. Dije, ah, ya respiré más tranquilo porque es un síntoma, ¿no? Los que han desarrollado esa enfermedad es un síntoma bastante peculiar, el hecho de no oler. No me imagino, la verdad, cómo sería no poder no tener gusto, no tener olfato.
Pero depende, profe, si sale o no. Yo solamente salgo por cuestiones de fuerza mayor, ¿no? Así como todos. Me imagino ustedes también salen, pero salen a comprarse, no sé, las cosas que necesitan para su semana o no sé, algo que es urgente, ¿no? Y necesario. Solamente en esos casos. Pero ¿cuál es el problema? Que yo me desabrigué, yo no estaba abrigado estos días. Y hubo un día en que tenía clases a las 8 de la mañana y me desperté así con un polito. Ah, su madre, me pasó el frío, ya ando ya. Me ha agarrado, no es el virus, no, ese virus no es. Ya estaría mal, ya ni siquiera estaría dictando clases porque no te permite respirar. Es horrible ese virus. No te permite respirar, ataca directamente tus pulmones. Por eso es que necesitan oxígeno. Los que están con coronavirus necesitan oxígeno porque disminuye tu capacidad pulmonar. Bueno, no disminuye tu capacidad, sino lo que hace es como que te impidiera respirar. Entonces es como que tú intentas respirar, como cuando alguna vez me imagino habrás estado en el hospital y esas personas que respiran por la boca. Como cuando te agitas, cuando haces una maratón o cuando estás corriendo, haces deporte. Pero imagínate estar así todo el día durante una gran cantidad de tiempo. Es horrible, eso no se lo deseo a nadie, sinceramente. Es horrible esta enfermedad. Acá tienes ejemplos de accidentes. Una caída de un vehículo. También puede ser el deslizamiento. El deslizamiento de un talud. En el otro caso, un incendio. Son sucesos no deseados. ¿Qué se debe hacer entonces, profe? Ahorita vamos a explicar, vamos a llegar a la jerarquía de controles. Y ya con eso, creo que habríamos cumplido en cierta medida lo que se desea del curso. Que tú entiendas por qué es importante seguridad. No sé si te está quedando claro, pero yo voy al hecho de que cuando tú estés cuando vayas a la empresa, no necesariamente todo es exigir capacitaciones. Ya tienes que ir formado en ciertas cosas. Por ejemplo, el comportamiento, ¿no? En la mañana explicaba a otro grupo de operación, no, en la tarde, perdón, a las 2 de la tarde explicaba a otro grupo de operación y les mencionaba que tú te puedes generar un daño. ¿Cómo me puedo generar un daño, profe? Cuando tú sobreesfuerzas el motor, el equipo puede fallar. ¿Y quién está operando el equipo? Tú. Si el motor se sobreesfuerza, falla algo mecánico o algún sistema. Imaginemos que fueran los frenos, que es lo más preocupante, ¿no? Y alarmante. Y han existido casos principalmente en minería subterránea, porque como en minería subterránea los espacios son angostos, las carreteras, las vías son bastante estrechas, entonces se le vació los frenos a un operador de un jumbo, si no me equivoco, y el jumbo se termina impactando con otro equipo que era de sostenimiento, el cual le hizo dar una media vuelta e impactó con un volquete, también le generó un problema. Que estamos hablando de un equipo. ¿Cuánta velocidad? Si es que un vehículo no tiene frenos, ¿a cuánta velocidad puede llegar el vehículo? Solamente por la inercia. O sea, solamente por el peso del vehículo, ¿a cuánta velocidad? Si es que los frenos fallan. ¿Y por qué pueden fallar los frenos? Porque de repente estoy accionando, o sea, estoy exigiendo de más al equipo. Yo de repente me estoy metiendo con la parte de operación, pero es que no puede estar separado seguridad de operación. O sea, cuando nosotros hacemos un trabajo, tenemos que pensar de una forma consciente. Yo cumplo la seguridad, ¿por qué? Porque así también puedo cumplir o puedo llegar a la cuota de producción. Si no cumplo, si no hago las cosas de manera segura, lo más probable es que tenga accidentes y que lamentablemente no se trata de el daño que me va a generar, sino las pérdidas que pueda tener. En eso hay que ser claros. Su madre. Ay. Según la gravedad, los accidentes se dividen en 3. Leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo. Mira, todo el florazo de accidente leve es resumido a lo siguiente. Se genera una lesión. Máximo, necesitas máximo
23 horas y 59 minutos. O sea, máximo, al día siguiente ya estás recuperado. Ya no tienes ningún problema. En cambio, ¿cómo sería un accidente incapacitante? Aquel que te genera una lesión con descanso médico. Ya, acá dice. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Como estamos en esta actual pandemia, si el instituto me habría visto así con los síntomas que estoy, posiblemente me habría dicho, no, descansa, no, hasta que te recuperes no vengas acá al instituto. ¿Pero por qué quiero trabajar? No. Porque es bastante crítico cuando una persona así tenga una gripe, pero no se sabe si es una gripe fuerte o puede ser el otro virus. Entonces el trabajador o el empleador no se puede arriesgar. Lamentablemente le mide la temperatura. Si la temperatura es 38, 38.5, está medio punto o un punto encima de la temperatura promedio, el trabajador debe impedir el ingreso. ¿Por qué? Porque no se sabe si es COVID o es una gripe. Hay muchas personas que tienen una neumonía, no necesariamente tienen gripe. Perdón, no necesariamente tienen COVID. Entonces esta neumonía les genera un daño bastante grave. ¿Ya? Y parecen o son similares los síntomas. Las gripes en este momento también, ¿no? Cualquier estornuda ya estás asustado. COVID. Alguien tose. COVID. Alguien agarra y no sé, está teniendo mucosidad. COVID. Entonces, claro, hay que ser cuidadosos, pero no hay que ser exagerados. Porque nos podemos, peor que estamos en cuarentena, nos podemos psicosear, como dicen algunos. ¿Ya? Entonces, este accidente incapacitante, no sé si me han entendido. ¿Cuánto tiempo, profe, genera el accidente incapacitante? Más de 24 horas. O sea, necesita más de un día y necesita tratamiento. Pero, ¿quién me va a dar ese tratamiento? ¿Quién me va a decir cuántos días debo descansar? El médico ocupacional. Ahí lo dice, resultado de una evaluación médica. Y ahí todos entendemos que es un accidente mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Un momentito, por favor. Ah, su madre. Ya. Ya vamos a acabar, ya. Esto, las obligaciones me las voy a pasarme esa parte porque quiero que entiendas esto. El IPRC. ¿Para qué se realiza un IPRC? Para identificar de manera permanente los peligros, evaluar los riesgos y realizar las medidas o implementar las medidas de control. Vamos a hacer algo. Voy a guardar esta presentación. La voy a guardar aunque ya la tengo en PDF. A ver, permíteme un momentito. ¿Dónde está el PDF? Ay, carajo. ¿Dónde está? Primero te voy a pasar lo de seguridad basada en el comportamiento. Ya voy a dejar de presentar un ratito. Para que tengas la información y después no me digas, profe, me quiere jalar, ¿no? Voy a dejar... Vamos a hacer una variación la próxima semana, ya espero estén de acuerdo, espero que no haya problemas. ¿Qué variación vamos a hacer? Vamos a modificar las fechas. El día martes vamos a hacer seguridad. Voy a hacer una pequeña evaluación. Como la verdad no sé qué tanto saben de seguridad, al menos hasta que terminemos el IPRC hoy día, ya algo siquiera se les va a quedar. Entonces la próxima clase hacemos como una práctica, yo necesito sacar notas. Ya eso es lo que más me preocupa en cuanto al curso de seguridad. Como no tengo notas de la primera unidad, necesito sacar notas. En computación sí tenemos notas.
Ya, pero en seguridad no tenemos notas. Entonces yo necesito sacar esas notas y solamente vamos a hacer para la siguiente semana. El día martes vamos a hacer seguridad. ¿Ya? Pero Queda, profe. ¿por qué? ¿Qué va a pasar? Miss Evelyn después, a fin de mes, siempre nos pide a los profesores las notas. Si yo no tengo notas, ¿qué le voy a decir a Miss Evelyn? Miss Evelyn, disculpe, es que este mes, usted sabe, los muchachos, esas son excusas, yo tengo que solucionar. Y la evaluación no va a ser así como que, pucha, tú dime, a ver, ¿qué dice el artículo 95? No, yo, algo así como les he tomado la primera evaluación, yo te pregunto, ¿qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? Dime ejemplos de peligros, dime ejemplos de riesgos. Allá, profe, pero ahorita en lo que termina la clase nos va a explicar de manera detallada, ¿no? Para que nosotros también estemos preparados. Claro, pues no te voy a dejar, no, ¿sabes qué? No me alcanzó el tiempo, agarra, léete este PDF. Pero, profe, ¿qué? ¿Acaso es mi culpa? No, ahí nos vamos a generar problemas. Mejor te explico bien, al menos hasta donde llegue. La siguiente clase hacemos una pequeña evaluación, avanzo lo de esa clase, tienes tus notas y al día siguiente nos tocaría computación, que creo que el día siguiente nos toca evaluación, pero ya es de la segunda unidad de computación. Entonces también, ¿no? Igual, en cuanto a PowerPoint, te pregunto nomás, así como lo has hecho en Word. Dime, ¿para qué sirve esta pestaña? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace aquello? A ver, ¿cómo se puede modificar una diapositiva y esto? Ya, voy a guardar esto, aunque mejor lo hago al final, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Ya, si no aprovecho, de repente me falta tiempo. No me voy a olvidar, les voy a pasar las diapositivas. Quería darles ese mensaje para que ustedes también la próxima semana estén atentos a este tema. Ya, entonces estamos acá. ¿Por qué se deben evaluar los riesgos e identificar los peligros para evitar los problemas potenciales que no se previnieron, que no se pudieron medir en el diseño de la tarea, en el análisis de la tarea? Las deficiencias de las máquinas, equipos, materiales, insumos. Las acciones inapropiadas de los trabajadores también generan problemas, accidentes. El efecto que producen los cambios en los procesos. Si se genera un cambio en el proceso, debe haber una capacitación. ¿Ya? Si genera un cambio, ¿en dónde? En el proceso, material, equipo o máquina. Las deficiencias de las acciones correctivas, o sea, de las medidas que yo he tomado, de repente existen algunas deficiencias. Entonces, eso va respaldado por esto, la jerarquía de controles. Entonces, el titular o el supervisor, cualquier persona debe controlar, corregir y eliminar los riesgos con la siguiente jerarquía. Eliminación. ¿Cómo puedo eliminar un peligro? Porque no se eliminan los riesgos, lo que se elimina es el peligro. ¿Ya? ¿Cómo puedo eliminarlo? Cambio el proceso. Ay, carajo. Me muero. ¿Cómo voy a cambiar el proceso? En la eliminación, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Imaginemos que fuera una sustancia la que está o me podría generar un daño. ¿Qué haría con esa sustancia? Si la quiero eliminar, entonces la retiro de esa zona. La estoy eliminando porque ya no va a haber ningún tipo de contacto. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo es sustituir? Reemplazar por algo más seguro o diferente que no sea tan peligroso. ¿Cómo así? Un químico. ¿Qué hago con un químico? Ay, carajo. El químico, lo que voy a hacer es reemplazarlo por otro químico que tenga menor impacto. Por ejemplo, en el caso de cuando se derramaron mercurio en Choropampa,
sustituyeron el mercurio por cianuro. ¿Por qué? Pero profe, el cianuro que yo sepa es más letal. Puede ser más letal, pero es más controlable. En cambio el mercurio puede ser menos letal, pero es menos controlable. Por lo tanto, cuando yo evalúo si lo voy a sustituir por algo más seguro, es más seguro porque yo puedo utilizar arena, puedo utilizar, si no me equivoco, se coloca una capa de arena, se coloca la geomembrana. Se tienen distintos dispositivos los cuales puedes utilizar para evitar el contacto del cianuro con la superficie. En cambio el mercurio no. Entonces, ¿qué se hizo? Se sustituyó, se reemplazó. En los controles de ingeniería son tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de la automatización de empresas, todo el ciclo es producto de fajas, de un sistema continuo. Uso de tecnología de punta. Yo cada vez que veo los equipos, cada vez que veo no es la guía, es el manual del equipo, ¿no? Tiene van cambiando la tecnología mientras va avanzando el tiempo. Puede ser un 797E, un 797F, un 797G, va innovando la tecnología, va mejorando. Puede tener la misma capacidad, pero la tecnología es mejor. Ya, otro control de ingeniería, un diseño de una infraestructura. Pero, ¿a qué se les llama entonces controles de ingeniería? A todas aquellas barreras, todos aquellos controles que se van a implementar, que necesitan un estudio del suelo, un estudio del terreno, un estudio del equipo, con el cual me estoy asegurando de que esta medida a implementar va a disminuir o va a evitar un contacto. Por ejemplo, si yo coloco las famosas guardas, es para que el trabajador no tenga contacto. Ya, los métodos de trabajo, la selección de equipos, los aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona, ¿no? Como te decía, puede ser también barreras. Por ejemplo, estas cabinas en las cuales no de operación, sino es algo así como que en la sala de máquinas yo voy a aislar esa zona y voy a hacer un cerco perimétrico y además voy a construir una barandas, entre otros. Eso sería un control de ingeniería. Porque yo voy a necesitar analizar el suelo, analizar ciertas condiciones. Por otro lado tienes la señalización, las alertas, los controles administrativos. ¿Qué es la señalización? Son aquellos símbolos que se colocan en el trabajo, que van a representar mediante imágenes qué es lo que estoy obligado a hacer, en qué lugares tengo que tomar precauciones, dónde puede existir, cuáles son los riesgos relacionados a mi zona de trabajo. Siempre debo estar atento a la señal. En el caso de la operación de equipo, también debo estar atento a los cruces de vías. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las alertas? La señalización, alerta y o control administrativo se refiere a los procedimientos, capacitaciones, estas imágenes. Un semáforo puede ser una señalización, entre otros. Un momentito. Sigamos.
Y al final tenemos los equipos de protección personal. Ya en otra medida, todas estas barreras sirven para que yo no tenga accidentes, para que yo controle los peligros y así evite cualquier daño a la salud o integridad. Para eso debo elaborar también un mapa de riesgos. En el mapa de riesgos yo voy a colocar cuáles son los riesgos que hay en mi zona de trabajo. Debo colocar las señalizaciones y debo reconocer las áreas. Entonces elaboro un mapa. En ese mapa deben estar colocadas esas señales, las cuales yo en cualquier momento voy a reconocer y debo entender. Y también en algunos casos en el mapa de riesgos se debe incluir lo que son las zonas de evacuación, las zonas seguras, entre otros. En el caso de minería, nadie debe ingresar, ni ordenar, ni permitir el ingreso a las labores o ambientes abandonados, ya sea que sean abandonados en forma temporal o que sean abandonado en forma permanente, hasta que se haya realizado la identificación de peligros, evaluación de riesgos con instrumentos y medios apropiados, y comprobado que no existen gases, que no existe ningún problema. Cuando se abandonan zonas, no se sabe si las condiciones en ese lugar van a ser las correctas. Entonces se debe realizar mediciones, inspecciones, monitoreos. Ya, ahora, es lo mismo ver y observar. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque nosotros cuando llenamos un IPRC debemos observar, no leer. Acá, si no me equivoco, esto ya les había dicho la semana pasada, esto también, entonces, si no me equivoco, esto también, el ejercicio que debías leer, ¿te acuerdas o no te acuerdas? No, profe. Ya, entonces vamos a ver, ya, y ahí nos quedaríamos. No, acá tienes. Tú lees y lo que lees es el color del cual estamos hablando, ¿no? Amarillo, color amarillo, rojo, color rojo, azul, color azul, así sucesivamente. Excepción del negro, ¿no? El negro no parece negro, parece un azul. Pero bueno, ya, ahora, en el siguiente ejercicio yo quiero que tú me digas el color. Ya, tú vas a leer el color. A ver, algún voluntario? Yo, profe. Adelante. En el número 2, profe, que dice ahora, Ajá. lo cambiaremos un poco y una... Rojo, Amarillo, azul, rojo, verde, negro, verde, amarillo, púrpura. Yo quiero que me digas el color que estás observando, no lo que dice. Ajá, rojo, azul, verde, profe. El otro, ¿qué es el otro? Azul, amarillo y marrón. Ya, ahí está. Entonces, ¿por qué me refiero a eso? En la mañana estaba yo intentando, en la tarde les preguntaba, a ver muchachos, voy a pasarme un poco rápido esto, ya, y mejor voy a ir al ejemplo en específico que quería desarrollar. Ya lo cerré, voy a buscarlo de nuevo, para que me entiendan ustedes qué es un peligro, qué es un riesgo, y ya con eso, al menos tendríamos una forma de poder desarrollar una práctica. Bueno, ¿qué fue? No quiere, a ver. ¿Qué pasa? No quiere buscar. Ahí está.
Ay, caracho. Y ahí está. Voy a ir aprovechando mientras va cargando. Que se va a sumar ese lageo. Ya, profe, lista. Sí, sí, es lo que estoy viendo. Si no, nos vamos a demorar y después va a haber problemas. A ver. Caracho. Ay. No quiere cargar, ¿qué pasa? Ah, su madre. Nos va a pasar los PDFs, profe. Sí, Documentos. sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere abrir? A ver. Ah, su madre. Se está demorando. Esta coche. Oh. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una consultita. ¿Hace algún trabajo? Es que mi internet estaba que se corta y no he podido atender las clases, profe. Recién voy a dejar un trabajo. Recién, pero se los dejo por el WhatsApp y cualquier duda o pregunta me la hacen nomás. Ya, se los voy a dejar por WhatsApp. Ya, profe. Porque si no, me voy a tomar ahora un tiempo de la próxima. O sea, nos vamos a prolongar y no es lo correcto. Ya, la vamos a manejar así entonces. Ahorita voy a tomar la lista. Cachete, ya hecha la clase. Yo creo que ya estamos en buen avance. Entonces ya, lo demás ya es que simplemente sigamos desarrollando el tema. Ya está. Listo. Yo profe, ya, gracias. Álvarez Ríos. ¿Está Álvarez Ríos?
¿No está? Álvarez Umasi. Sí está. Presente, profe, presente. Pasa Álvarez. Pasa Álvarez está. Pasa López sí está. Presente, profe. Álvarez Ríos no está, ¿no? Caguana Moraya. Cama Chuchuyo. Presente, profe. Chura Salguero. Chura. ¿No está? ¿No está? Chura. No hay, ¿no? Nancy. Gambarini. Presente, profe. Listo. Leiva. León. León Rodríguez. Profe, Chura, presente. Chura presente, así a la distancia. Ya, Leiva Junco no está, ¿no? Tampoco está. A ver, León Rodríguez. No está León Rodríguez. Neira Viña. Presente, profe. Kea Catunta. Quispe Laura. No está. No, acá que dice, Villafán es distancia. Entonces, Yancapayo. Creo que sí está, pero de repente tiene problemas con el internet. A ver, ¿quiénes han dicho por acá? Presente Chura Salguero y Junior Yancapayo. Ya está, listo. Nos vemos la próxima semana. Listo, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima semana, muchachos. Coaguila presente, a ver. Listo, profe. Cuídense. Profe, en la asistencia no se olvide de Ticona, falta. Ay. A ver, Ticona. Sí, está bien, sí, asistencia. Listo. Ya, profe, hasta nos la próxima vemos. semana. Cuídense, que le vaya bien. Profe, no se olvide los PDFs. los PDFs. Sí, tranquilo. Ya listo. Hasta la... No.